Numerosos autores sostienen que las dinastías que han dirigido los territorios europeos han configurado su actual estructura. Hoy nos centraremos en una de las más relevantes, los Habsburgo. Desde su origen en un pequeño condado en la Centroeuropa medieval, guiaron los destinos de casi una veintena de países europeos y, brevemente, de uno americano. Fueron los timoneles del Sacro Imperio Romano. La primera referencia a los Habsburgo se encuentra con Guntram el Rico en el siglo X. Se cree que perdió parte de sus posesiones tras una fallida rebelión contra el emperador Otón I. Gracias a una adecuada política matrimonial, su familia superó la crisis y expandió su patrimonio. Su nieto, el conde Radbot, fundó el monasterio de Muri y erigió el castillo de Habsburg. Antes de sumergirnos en la increíble historia de la dinastía Habsburgo-Lorena y sus fascinantes giros históricos, asegúrate de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Quédate hasta el final para descubrir cómo esta dinastía forjó su legado a través de alianzas, conflictos y sorprendentes giros del destino. Comencemos. El hijo de Radbot, Werner el Piadoso, consolidó la influencia de la familia en Suiza, pero fue su hijo, el conde Otto II, quien adoptó el apellido Habsburgo en 1096. Los Habsburgo ampliaron sus posesiones e influencia en la Suiza germanófona. En 1273, Rodolfo I de Habsburgo fue nombrado rey de romanos, marcando su ascenso. Tras la muerte del emperador Federico II en 1250, el Sacro Imperio Romano Germánico atravesó un periodo de inestabilidad conocido como el Gran Interregno, caracterizado por la ausencia de un emperador fuerte. En 1257, Ricardo de Cornualles fue elegido rey de romanos, pero nunca fue coronado emperador. Ricardo se centró en la política inglesa, por lo que su influencia en el imperio fue más nominal. Tras su muerte en 1272, los electores, con la ayuda del Papa Gregorio X, eligieron a Rodolfo I de Habsburgo como rey de romanos en 1273, pensando que sería manejable. Sin embargo, Rodolfo demostró ser fuerte y no fue fácil de controlar. Rodolfo I buscó buenas relaciones con el papado y en 1274 ordenó la devolución de territorios incautados desde la muerte de Federico II. El rey Otakar II de Bohemia se negó a devolver los ducados de Austria, Estiria, Carintia y Carniola, por lo que Rodolfo formó una alianza y lanzó una campaña militar, derrotando a Otakar II. En 1282, Rodolfo otorgó estos territorios a sus hijos Alberto I y Rodolfo II. Tras la muerte de Rodolfo II, Alberto I controló todos los territorios. Los Habsburgo consolidaron su poder en Centroeuropa. Rodolfo I intentó que su hijo Alberto I fuera elegido rey de romanos, pero los electores eligieron a Adolfo de Nassau. En 1298, Alberto I derrotó y mató a Adolfo en la batalla de Goleim y fue elegido rey de romanos. Alberto I fue asesinado en 1308 por su sobrino Juan de Suabia. Enrique VII de Luxemburgo sucedió a Alberto I y fue coronado emperador. Los Habsburgo se enfocaron en aumentar su patrimonio mediante matrimonios ventajosos. A partir de 1315, comenzaron a perder tierras debido a la consolidación de la Confederación Helvética. En 1314, Federico I de Habsburgo fue elegido rey de romanos por el partido gibelino, mientras los electores güelfos eligieron a Luis IV de Baviera. Luis IV consolidó su poder como único rey al derrotar a Federico I en la batalla de Muddorf en 1322. Conscientes de la importancia de ser electores para recuperar la corona imperial, los Habsburgo centraron su atención en Bohemia. Alberto V de Austria se casó con Isabel de Luxemburgo, hija del rey de Bohemia y emperador Segismundo. A la muerte de Segismundo en 1437, Alberto fue elegido rey de Hungría y Bohemia, y en 1438, rey de romanos, aunque falleció al año siguiente. Federico III de Habsburgo, quien fue tutor de su sobrino Ladislao, fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1452. Este hecho marcó el inicio de un largo periodo de dominio de los Habsburgo, apoyado por el papado. Maximiliano I, sucesor de Federico III, tuvo que enfrentarse a los desafíos de una Europa en transformación. Casado con María de Borgoña, Maximiliano buscó fortalecer su posición aislando a Francia a través de un matrimonio doble con los reyes católicos. Juan, el único hijo varón de los reyes católicos, se casó con Margarita de Austria, mientras que Felipe, el primogénito de Maximiliano, se casó con Juana de Trastámara. Tras la muerte de Isabel la Católica en 1504, Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano, se convirtió en rey de Castilla debido a la falta de apoyo a Fernando el Católico entre los nobles. Esta unión consolidó aún más el poder de los Habsburgo en Europa,
extendiendo su influencia y asegurando la continuidad de su dinastía en importantes reinos europeos. Tras la muerte prematura de su madre y de Fernando el Católico, Carlos de Gante, conocido como Carlos I de España y V de Alemania, asumió el trono de Castilla y posteriormente de Aragón. En 1519, fue elegido rey de Romanos, sucediendo a su abuelo Maximiliano I como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos heredó un vasto imperio que abarcaba numerosos territorios europeos y americanos. Al abdicar, Carlos I decidió dividir su imperio en dos partes. A su hijo Felipe II le legó los reinos de Castilla y Aragón, las tierras del Nuevo Mundo, los Países Bajos, Milán, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y el Franco Condado. Más tarde, Felipe II añadió a estas posesiones el reino de Portugal y sus colonias, así como las Filipinas. A su hermano Fernando le cedió Austria, los territorios en Europa Central y los derechos a la corona imperial. Esta rama de la familia Habsburgo eventualmente adquirió los reinos de Bohemia, Hungría y Croacia. Los Habsburgo se dividieron en dos ramas, pero mantuvieron fuertes vínculos a través de matrimonios estratégicos entre primos y tíos con sobrinos. En 1617, Felipe III de España y Fernando II de Austria firmaron el Acuerdo de Oñate, que establecía que los españoles no disputarían a los austriacos el trono imperial, mientras que estos permitirían el paso de tropas españolas destinadas en Italia hacia Flandes, conocido como el Camino Español. Ambas ramas de los Habsburgo se caracterizaron por su defensa del catolicismo y sus enfrentamientos con otomanos y protestantes. Sin embargo, la falta de cohesión cultural, política e idiomática de sus territorios llevó a numerosos conflictos internos y guerras prolongadas, como la Guerra de los 30 Años, que debilitó tanto a los Habsburgo españoles como a los austriacos. Los Habsburgo españoles se extinguieron en 1700 tras la muerte de Carlos II sin descendencia, y una nueva dinastía, los Borbones, asumió el trono tras una guerra de sucesión. Por otro lado, los Habsburgo austriacos continuaron gobernando la corona imperial hasta 1740, cuando Carlos VI murió sin descendencia masculina. Para asegurar que su hija, María Teresa de Austria, pudiera sucederle, Carlos VI emitió la pragmática sanción de 1713. Aunque María Teresa no pudo ser emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, fue nombrada archiduquesa de Austria y soberana de Hungría, Bohemia, Croacia y otros territorios, tras una guerra de sucesión que involucró a varias potencias europeas. Los descendientes de María Teresa y su marido, el emperador Francisco I, ya no pertenecieron a la dinastía de los Habsburgo, sino a una nueva casa, Habsburgo-Lorena. Este nuevo linaje mantuvo el nombre Habsburgo debido a la larga asociación con el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que les permitió seguir accediendo al título de emperador, ya que este era electivo. El 6 de agosto de 1806, Napoleón Bonaparte disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico tras 844 años de existencia. Ante la expansión de Napoleón y la creciente influencia prusiana, Francisco II tomó medidas para mantener su estatus de emperador. En 1804, 3 meses después de que Napoleón se declarara emperador de los franceses, Francisco II creó el Imperio Austriaco, convirtiéndose en el emperador Francisco I de Austria. Entre sus muchos títulos se encontraban Rey de Jerusalén, Hungría, Bohemia, Dalmacia, Croacia, Galicia y Lodomeria, Archiduque de Austria, Duque de Lorena, Salzburgo, Würzburgo, Franco-Unie, Estiria, Carintia y Carniola, Gran Duque de Cracovia y Gran Príncipe de Transilvania. El nuevo imperio de los Habsburgo-Lorena, a pesar del nacionalismo imperante, continuó la política del viejo imperio, priorizando la unificación religiosa en el catolicismo sobre la uniformidad lingüística, cultural o institucional. Sin embargo, a diferencia del imperio anterior, buscó unir todos sus territorios. En 1864, uno de los Habsburgo-Lorena, Maximiliano, hermano menor del emperador Francisco José I, fue emperador de México por un breve periodo. En noviembre de 1918, al finalizar la Primera Guerra Mundial, el emperador Carlos I de Austria y IV de Hungría fue depuesto y expulsado de Austria junto con su familia, y todos sus bienes fueron confiscados. Carlos I murió en 1922 en Madeira. Su hijo Otón heredó todos los derechos dinásticos de los Habsburgo-Lorena y vivió en Vizcaya hasta la proclamación de la República en España en 1931. En 2007, poco antes de fallecer, Otón cedió los derechos hereditarios a la corona austriaca a su hijo Carlos, quien llegó a ser eurodiputado en 1996 por el Partido Popular Austriaco y reside actualmente en Salzburgo, aunque con pocas opciones de gobernar Austria. Gracias por acompañarnos en este apasionante recorrido por la historia de la dinastía Habsburgo-Lorena. Si disfrutaste el vídeo, no olvides suscribirte al canal,
darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Tu apoyo nos permite seguir explorando y compartiendo estas fascinantes historias. Hasta la próxima.